Todos, queridas familias, queridos matrimonios, gracias una vez más por venir a compartir este encuentro que, como decimos siempre, es un encuentro en primer lugar con Jesús, es un encuentro con Cristo. Queremos estar delante de Él y eso es lo que hoy nos convoca, eso es lo que hoy nos da alegría, poder estar delante de Jesús y delante de la Santísima Virgen. Y hoy nos vamos a preguntar cómo este amor que Jesús nos ha regalado a todos, pero que a ustedes, queridos esposos, les ha regalado de una manera especial en el sacramento del matrimonio, cómo este amor está llamado a crecer. Y nos vamos a dar cuenta de que el crecimiento y la maduración en el amor es un proceso que es muy personal, que es distinto en cada matrimonio, pero nosotros podemos dejarnos iluminar por la enseñanza de la Iglesia para que este crecimiento sea efectivo y sea cada día más y más intenso. Así que voy a comenzar a compartirles la pantalla y le vamos a pedir al Señor, y hoy también vamos a pedir la intercesión de San Juan de la Cruz, porque aquí ya comienzo a contarles algo que tal vez no hemos mencionado hoy, y es que entre los santos que marcaron la vida de Juan Pablo II se encuentra San Juan de la Cruz. Entonces hoy nos vamos a dejar ayudar también por este santo que vivió en el siglo XVI. Como cita de la catequesis sobre el cuerpo, vamos a tomar esta de la catequesis número 127. Decía Juan Pablo II: el elemento fundamental de la espiritualidad conyugal es el amor derramado en los corazones de los esposos como don del Espíritu Santo. Esta cita ya la vimos, pero nos damos cuenta de que no estamos hablando solo del amor humano, del amor como elección, del amor como decisión. Estamos hablando del amor que Dios derrama, que Dios regala. Nos preguntábamos días atrás cuál es la diferencia entre estar casado por iglesia y no estar casado por iglesia. Entonces, dos personas que no están casadas por iglesia, ¿se pueden amar? Claro que sí, pero se aman con ese amor humano que por supuesto es real, es auténtico, pero siempre está expuesto al desgaste, al cansancio, a la rutina. Y aunque el matrimonio cristiano también está expuesto a esas tentaciones, hay una fuente superior. Hay un don que viene de lo alto, un don que Cristo les regaló cuando ustedes dijeron ese sí delante del altar, y un don que el Señor está siempre dispuesto a renovar. Los esposos, decía Juan Pablo II, reciben en el sacramento este don junto con una particular consagración. Podríamos decir la gracia del sacramento del matrimonio y el carácter, ese sello que los marca, que los consagra para ayudarse mutuamente en el camino hacia Dios. Entonces, la espiritualidad conyugal tiene como centro el amor, pero el amor está llamado a crecer, está llamado a aumentar. ¿Cuáles son esas leyes del crecimiento? Vamos a ver lo que dijo Juan Pablo II sobre Juan de la Cruz. Este santo murió en 1590. Cuando Juan Pablo II era un adolescente, un joven, Jan Tiranovsky, que era una persona que vivía allí en Cracovia, le dio a conocer los escritos de San Juan de la Cruz. Y a partir de entonces Juan Pablo II quedó como enamorado de la profundidad de este santo español. Cuando él fue a estudiar a Roma, eligió a San Juan de la Cruz como guía de sus estudios teológicos. Ya desde sus primeros años de seminarista le atrajo el camino de la fe que señalaba Juan de la Cruz y el proceso del crecimiento de la fe. Entonces, cuando fue ordenado sacerdote, su tesis doctoral fue sobre la fe según Juan de la Cruz. Pero me quiero detener en esta cita. Ya entonces, año 1946, intuía que la síntesis de San Juan de la Cruz contiene no solamente una sólida doctrina teológica, sino una exposición de la vida cristiana en sus aspectos básicos. Entonces nosotros nos vamos a tomar de esta frase de Juan Pablo II. Si Juan de la Cruz es un maestro
que nos ayuda a ver cómo se desarrolla, cómo crece la vida cristiana, cómo avanza la caridad y la comunión con Dios. Y si es esa comunión con Dios el centro de la espiritualidad conyugal, se pueden aplicar algunas de las ideas de San Juan de la Cruz a la vida conyugal. Juan de la Cruz, que elaboró su doctrina, sobre todo en 3 grandes obras: Llama de amor viva, que se refiere al don del Espíritu Santo, que es como una llama que va encendiendo el alma, que la va quemando, que la va haciendo arder. Acá vemos la acción positiva de Dios en primer lugar, esa acción que ustedes, queridos matrimonios, pueden sentir seguramente muchas veces cuando reciben una gracia que les permite encenderse en una caridad más profunda y más intensa. También compara la vida espiritual como una subida al Monte Carmelo, donde va a destacar el ejercicio de las virtudes, la fe y la esperanza y la caridad. Pero sobre todo ahora nos vamos a detener en otra obra que es La Noche Oscura. ¿Por qué? Porque Juan de la Cruz, siguiendo a estudiosos previos, siguiendo también la doctrina de Santo Tomás de Aquino y de otros padres de la Iglesia, va a mostrarnos que se pueden distinguir en la vida cristiana como 3 etapas o 3 días, 3 momentos, que a veces se comparan con la infancia, con la adolescencia y con la vida adulta. Disculpen los nombres, les van a sonar raros, pero ya van a ver que esto tiene una bajada a tierra increíble. El primer momento de la vida espiritual, de la vida del creyente, lo llamaba Juan de la Cruz, siguiendo a otros autores, la vida purgativa, donde nos vamos purificando del pecado, vamos tomando decisiones en el seguimiento de Cristo, vamos desarrollando sobre todo las virtudes cardinales: prudencia, justicia, templanza, fortaleza. Y el amor es incipiente, el amor a Dios que vamos teniendo va recién apareciendo de a poquito. La segunda etapa, que se llama vía iluminativa, se destaca por el ejercicio de las virtudes teologales. ¿Cuáles son? La fe, la esperanza y la caridad. La caridad ya va creciendo muchísimo más bajo el impulso ya de los dones del Espíritu Santo. Y por último, la tercera etapa, donde se va a dar ya casi esa fusión entre el alma y Dios, esa especie de matrimonio espiritual, de unión esponsal, de unión mística con Dios, que se puede llamar vía unitiva, está identificada por la caridad perfecta, la caridad perfecta. Ahora bien, y acá viene lo interesante, y aquí es donde yo me quiero detener en mi exposición. Para pasar de la vía purgativa a la vía iluminativa, que ustedes pueden ver allí en la presentación, es necesario que acontezca en nosotros la noche oscura del sentido. Y para pasar de la vía iluminativa a la noche a la vía unitiva, perdón, es necesario que ocurra la noche oscura del alma. ¿Qué es esto de la noche? Lo adelanto brevemente. Cuando nosotros vamos a los evangelios, nos damos cuenta de que Cristo en su pasión, Cristo en el huerto de los olivos, experimentó una profunda noche, un sufrimiento muy grande. Nos damos cuenta de que Cristo, cuando estaba en la cruz, nuestro Señor Jesús, cuando estaba en lo alto del Calvario, sintió que Dios Padre lo abandonaba. ¿Podríamos comparar esos 2 momentos de la vida de Cristo con estas noches que nosotros también tenemos que experimentar? La noche del sentido y la noche del espíritu. Y esos santos que aparecieron allí, que ahora les voy a volver a compartir, son santos muy conocidos, como Santa Teresita de Lisieux o Santa Teresa del Niño Jesús, el Padre Pío de Pietrelcina y también Madre Teresa de Calcuta. Y a veces los conocemos por algunos aspectos de su vida cristiana, pero los 3, entre tantos otros, experimentaron profundas noches. No solo la noche del sentido. ¿Qué es la noche del sentido? Es cuando, por ejemplo, un alma va a rezar, una persona va a la oración y no siente nada, no siente nada. Vas al Santísimo y no sentís nada de consuelo, nada de alegría. Parece que esa hora dura un día entero, no se te pasa más el momento. No experimentás los consuelos que Dios suele dar en la vía purgativa como para
estimularte, para alentarte, para entusiasmarte, diríamos nosotros. Pero ellos pasaron por una noche todavía más profunda, que fue la noche de la fe, donde no solamente no sentían que amaban a Dios y no sentían que Dios los amaba, sino que incluso les costaba creer en la misma existencia de Dios. Teresita de Jesús, en la historia de un alma, dice que le da temor escribir. Teresa de Calcuta dice, me da miedo escribir, Jesús, porque siento que las palabras que puedo llegar a decir te pueden llegar a doler. Les quiero leer un párrafo de Teresa de Calcuta, escrito en 1979. Por esos años Teresa de Calcuta recibió el Premio Nobel de la Paz. Dicen que la gente en el infierno sufre un dolor eterno por la pérdida de Dios y que resistirían todo ese sufrimiento si solamente tuviesen un poco de esperanza de poseer a Dios. En mi alma siento precisamente ese dolor terrible de pérdida, la pérdida de Dios que no me quiere, de que Dios no es Dios, de que Dios realmente no existe. Esa oscuridad que me rodea por todas partes. No puedo elevar mi alma a Dios. No entra luz alguna ni inspiración en mi alma. Palabras muy, muy fuertes que pronunció, que escribió Madre Teresa de Calcuta en medio de la noche oscura de la fe que le tocó vivir. Entonces, dice Benedicto XVI en una catequesis sobre San Juan de la Cruz, que en primer lugar, Juan de la Cruz utiliza la comparación del fuego. Igual que el fuego, que cuanto más arde y consume la madera, más incandescente se hace hasta convertirse en llama, así el Espíritu Santo, que durante la noche oscura purifica y limpia el alma, con el tiempo la ilumina y la calienta como si fuera una llama. La vida del alma es una continua fiesta del Espíritu Santo que deja de entrever la gloria de la unión con Dios en la eternidad. Esta experiencia de la luz, de la iluminación, de ese fuego que trae claridad, es hermosa. Todos la hemos vivido en algún retiro, en alguna misa, en alguna adoración, en alguna confesión, incluso en algún momento de oración intenso. Pero aparece también la dimensión negativa o la dimensión pasiva, como la llama justamente San Juan de la Cruz. Por eso su libro Noche Oscura, junto con su poema Noche Oscura, describe este aspecto pasivo, que es la intervención de Dios en el proceso de purificación del alma. ¿Para qué Dios permite la noche? Para purificar el alma. ¿Para qué son las noches? No es porque Dios no nos quiera. Las noches tienen una única finalidad y es hacer el amor más puro, un amor más verdadero, un amor más auténtico, un amor más intenso. Dice Benedicto que el esfuerzo humano por sí solo es incapaz de llegar a las raíces profundas de las inclinaciones y de las malas costumbres de la persona. Solo las puede frenar, pero no extirparlas completamente. Y esto que vale para toda la vida cristiana, vale también, por supuesto, para los vínculos conyugal. Solamente el amor de Dios, la gracia del Espíritu Santo, la acción purificadora de Dios puede hacer que tu amor por tu esposo, tu amor por tu esposa crezca y llegue a ser perfecto. Porque nosotros no podemos llegar a la raíz profunda de nuestras inclinaciones. Hablábamos en el encuentro pasado de la triple concupiscencia. Nosotros no podemos anular la triple concupiscencia. Podemos frenar su efecto en nuestra vida, pero solo Dios puede llegar a la raíz del alma. Y entonces, para extirpar las inclinaciones torcidas, las malas costumbres, Dios actúa de manera especial, purificando el espíritu y disponiéndolo a la unión de amor con Él. Y San Juan de la Cruz define como pasiva esa purificación porque el alma la tiene que aceptar, pero la realiza el Espíritu Santo, que como llama de fuego consume toda impureza. Entonces, Dios decide purificarnos. Hay momentos de nuestra vida donde Dios nos quiere purificar. En ese estado, el alma está sometida a todo tipo de pruebas,
como si se encontrara en una noche oscura. Aquí nos detenemos porque vamos a empezar a hablar entonces de la vida conyugal, de cuáles pueden ser esas etapas de la vida matrimonial y esas noches oscuras que también el amor matrimonial a veces tiene que experimentar. Pero me quiero detener en esta palabra. Dios tiene preparado para nosotros esas noches, también para mí como sacerdote, también para mí como cura. Tantas veces la experiencia de la noche es difícil de aceptar. Es difícil porque uno quisiera que todo fuera luz, que todo fuera hermoso, que todo fuera con los semáforos en onda verde, que todo fuera con viento a favor. Y a veces el Señor nos va llevando por un camino de purificación, siempre para obtener un bien más grande. ¿Cómo no recordar aquí la alegoría de la vid y los sarmientos de Juan 15? Decía Jesús que Él es la vid, el Padre, el viñador, y a los sarmientos que Dios quiere que dé más fruto, ¿qué hace el Padre? Los poda. Aquí podríamos decir que las noches oscuras son como esos tiempos de poda que hace Dios en nuestras almas. Entonces hablábamos hoy de estas 3 etapas de la vida espiritual: vía purgativa, caridad incipiente; vía iluminativa, caridad proficiente, o sea que va avanzando; y vía unitiva, caridad perfecta. Entre las 3 etapas hay 2 noches: noche oscura del sentido, noche oscura del alma. Pienso yo, de aquí siguiendo un poco a Yves Semen, por supuesto, como siempre, que también en el amor conyugal hay como 3 etapas. La primera etapa, que es una etapa como integral, que abarca toda la persona, pero que tiene como un acento en la atracción física, en el atractivo del cuerpo, en el predominio del impulso sexual, donde también, por supuesto, está el enamoramiento, es decir, la dimensión de la afectividad y, por supuesto, la elección del amor. Pero en esa etapa podríamos decir que prima el amor de concupiscencia. ¿Qué es el amor de concupiscencia? Yo lo amo al otro porque disfruto amándolo. Yo amo al otro porque él me hace sentir bien. Yo estoy con el otro por lo que el otro me da. Pero puede llegar un momento, y esto es necesario que ocurra en la noche oscura del sentido, donde tal vez, por ejemplo, la atracción física disminuya e incluso el enamoramiento pueda atenuarse. Es decir, cuando hablo de enamoramiento me refiero a la dimensión sensible, a esta especie de gusto, de gozo, de placer espiritual, no físico, ¿no? Ese placer del afecto que sentimos cuando estamos en las primeras etapas del enamoramiento. Eso puede durar muchos años en el matrimonio, puede tener como picos, descender y volver a aparecer, pero puede ser que haya momentos donde Dios permita que esto que se atenúe la atracción física para que crezca el enamoramiento y el amor, pero incluso ahí cuando va madurando el amor de benevolencia, Dios podría permitir en los momentos de noche que incluso el enamoramiento se atenúe, que ese gusto sensible, esa alegría sensible del trato, de la compañía, disminuya, se atenúe. ¿Para qué? Para que resplandezca, para que aparezca con toda su fuerza el amor que es de benevolencia y que todavía es un poquitito más, como lo vamos a ver inmediatamente. Hablamos entonces de 3 dimensiones de la persona: la física, la afectiva y la espiritual. Las 3 son buenas. No vamos a decir hoy a lo contrario a todo lo que maravillosamente nos ha enseñado Juan Pablo II. El cuerpo es bueno, el impulso sexual es bueno, el atractivo físico, la liturgia de los cuerpos, la alegría de los cuerpos, todo es bueno, todo es muy bueno. Pero Dios a veces quiere ayudarnos, podándonos, para que nuestro amor se dirija al núcleo de la persona, cuando incluso pueden faltar los alicientes, los consuelos sensibles que nos ayudan a amar, especialmente en los primeros momentos.
Y así entonces, para entender mejor esto de las tres dimensiones de la persona, puse los círculos uno dentro del otro. La dimensión física, la dimensión afectiva y la dimensión espiritual. No son tres círculos que se tocan un poquito, porque la persona es una unidad. Lo físico, el cuerpo, es el sacramento, es lo más visible. El afecto también, de algún modo, se puede intuir, se puede casi tocar, porque cuando tenemos emociones y sentimientos, se refleja en nuestro rostro, se refleja en nuestra mirada. Pero el espíritu, que es lo más hondo, está como cubierto, está como envuelto, está como allí, como realidad profunda, de lo cual el cuerpo y los afectos son un sacramento. Y entonces Juan Pablo II, en la catequesis 111, hablando allí del cantar de los cantares, hace esta distinción entre el eros y el ágape. ¿Por qué? Porque el eros, podría suceder que el eros puramente humano cierre el propio horizonte. Entonces, Dios hace que se abran como dos perspectivas, que el eros se pueda abrir más y más a otro horizonte de amor que habla otro lenguaje. El amor que parece brotar de otra dimensión de la persona y que llama e invita a otra comunión. Este amor ha sido llamado con un nombre de ágape, y el ágape lleva a plenitud el eros, purificándolo. Entonces, podríamos decir con ese lenguaje, no lo incluí en esta diapositiva, que las noches oscuras del sentido y del alma tienen como finalidad, la noche del sentido, ayudar a purificar el corazón de la concupiscencia de la carne, ayudarlo a purificarlo de la lujuria, y la noche del alma incluso a transformar más y más el eros en ágape. No es la desaparición del eros, es la transformación, el enaltecimiento, la mayor nobleza del eros asumido en el ágape. Y entonces, yendo ahora sí más a lo concreto, porque sé que esta introducción ha sido un poco compleja. Después, cuando quieran buscar las diapositivas, volver a leerlas, van a ver que tiene toda una lógica y una coherencia. La noche oscura del sentido no suele manifestarse al inicio del matrimonio, aunque en algunos matrimonios tal vez sí ha ocurrido, sino luego de años. No es que es una etapa que se instala y que dura 3, 5, 10 años. Sabemos que los caminos del Señor son individuales, porque a veces, muy pronto, el Señor permite que pasemos por periodos de noche y después vuelve a aparecer como la luz. ¿Qué es entonces la noche oscura? Si en relación a Dios era dejar de sentir gusto en la oración, dejar de sentir como alegría en la oración, como placer en la oración, como consuelo en la oración, en la relación conyugal es como dejar de sentir el amor que se tiene por el otro y esto es todavía más doloroso, el amor que el otro tiene por mí. El otro quizá me ama de verdad, pero yo de pronto ya no siento que me ama. Y entonces algunos esposos pueden caer en la trampa. ¿Cuántos de nosotros conocemos matrimonios que cuando llegó la noche oscura del sentido, pensaron que se había acabado el amor? Lo que se había acabado, lo que había disminuido, lo que había mutado, lo que se estaba transformando era el impulso sexual, la atracción física o el enamoramiento. El amor estaba todavía allí, pero dejaron de sentir y dijeron, así no quiero vivir por el resto de mis días. Claro, y aquí quiero aclararlo muy bien, no es lo mismo la noche oscura del sentido que la apatía, que puede ser fruto de la rutina, la pereza y el enfocarse demasiado en otras cosas. Porque eso, la rutina, la pereza en el cariño, siempre hay que combatirlo. Cuando hablamos de noche oscura, nos referimos a un buen matrimonio, que todos los días le ponen ganas y todos los días rezan y todos los días tratan de renovarse y aún así entran en una penumbra, como en ese dejar de sentir. Entonces, es allí, queridos matrimonios, cuando tal vez ustedes están haciendo todo bien, están siguiendo los consejos de Juan Pablo II, los consejos de su confesor, los consejos de su director espiritual, y no sienten lo mismo que antes.
Es la experiencia de Getsemaní. No se desanimen, por favor. Yo estoy seguro de que aquellos que me están escuchando, sobre todo los más grandes, han pasado tantas veces por esta experiencia. Y si hoy están escuchando esta charla, es porque vencieron la tentación. Porque como Jesús le dijo a los discípulos en Getsemaní, ustedes oraron para no caer en la tentación. Lo importante es no confundirse, no pensar que se acabó todo, no pensar que no vale la pena seguir. A muchas almas les sucede, a muchas personas, que después de un retiro, por ejemplo, empiezan a rezar un montón. Y los 3 primeros meses Dios les regala mucho consuelo en la oración. Pero cuando llega la noche del sentido, cuando la oración ya no produce tanto consuelo, muchas veces esas personas dicen, no, perdí la fe, ya no creo más en Dios, Dios me abandonó. No, no perdiste la fe, Dios no te abandonó. Y entonces lo mismo podemos decir del amor conyugal. Cuando llega la noche es la oportunidad para crecer. A veces puede ser el descenso del atractivo físico. Perdonen y quiero expresarme con mucha delicadeza. Alguna vez he escuchado a esposos decir, ya no sentimos lo mismo cuando estamos juntos en la intimidad. Ya no tenemos ese mismo fuego, esa misma pasión. Cuando nos casamos no teníamos hijos, queríamos todos los días tener intimidad y ahora ya ni ganas. Se acabó el amor. No, está pasando por un momento de crecimiento, por una oportunidad de madurar. También puede haber una dificultad en el afecto. ¿Y cuántas veces aparecen aquí tantos factores? Lo vamos a asociar con el misterio de la cruz más adelante, pero a veces aparece el estrés, aparece una depresión, aparece un duelo, la pérdida del papá de uno o de otro, que hace que el vínculo empiece a cambiar, que ya no sientan lo mismo. Y sin embargo, no es que todo se ha perdido. Es la oportunidad para madurar y para descentrarse, para purificar el corazón de toda búsqueda de sí mismo y seguir transformando el amor de concupiscencia en amor de benevolencia. ¿Qué es el amor de benevolencia? Benevolere, querer bien al otro. No siento tanto gusto, tanto placer como al principio, estando con vos, pero te quiero más que antes y quiero hacer todo lo posible para ayudarte a ser feliz. Y disfruto y gozo ayudándote, haciendo lo que te gusta, complaciéndote, brindándote servicios, estando con vos. Este momento es la oportunidad de reelegir al otro en el amor de amistad, porque justamente lo que caracteriza el amor de amistad es la benevolencia, querer bien al otro. Juan Pablo II, en la catequesis 110, reflexiona, si bien se va para otro lado la reflexión, no quería dejar de contarles esto, que en el Cantar de los Cantares, ese esposo que habla con tanta pasión y con tanto estupor y fascinación del cuerpo de su amada, de la cual está locamente, perdidamente enamorado, sin embargo, la llama también amada mía, hermana mía y luego esposa mía. Y ese término amada se puede traducir también como amiga mía, hermana mía, esposa mía. En esta palabra Juan Pablo II encuentra un reconocimiento de la dignidad del otro, ese segundo yo que está al lado de mí, a quien reconozco como digno. Esa amistad, ese amor de amistad, significa en el cantar un particular acercamiento sentido y experimentado como fuerza interiormente unificante. ¿Y cuántos matrimonios que han logrado atravesar la noche del sentido o esos momentos de prueba? Porque también los autores de vida espiritual dicen que son como momentos y después como que reaparece el gozo. Han crecido y ese amor que quizás al principio era intenso desde el punto de vista físico, pero tal vez todavía un poco superficial desde el lado de la amistad y desde el lado espiritual, se unifica. Vuelve a aparecer a veces lo físico, el gozo, la alegría de los cuerpos, pero ahora integrado en un amor de una calidad todavía mayor. Y así entonces podemos decir que esa plenitud a la cual Dios te quiere llevar a vos, querido esposo, querida esposa, se alcanza
Cuando se conquista y se recibe el amor esponsal, que es un amor, vamos a decir, propio de la teología del cuerpo. Los clásicos hablaban del amor de concupiscencia, del amor de benevolencia. Juan Pablo II, en Amor y Responsabilidad, habla del amor esponsal. ¿Qué es el amor de benevolencia? Querer el bien del otro, hacerle el bien al otro. ¿Qué es el amor esponsal? Entregarme al otro, darme al otro por entero. Mi entera persona se hace don para el otro. Me dono a mí mismo. Eso es amor esponsal. Y ese tipo de amor es el que se prometen los esposos ante el altar. Aunque claro, cuando ustedes se casaron, probablemente no sabían todo esto y fue un acto de una gran valentía y de una enorme alegría. Pero muchas veces Dios va llevando al alma, a la persona entera, a que su amor llegue a ser un amor esponsal perfecto. Y para que eso suceda, queridos matrimonios, podemos decir que tiene que ocurrir la purificación y la noche del espíritu. ¿Y qué sería noche del espíritu? Si decíamos que la noche del sentido era dejar de sentir sensiblemente en las emociones, en el afecto, el amor que se tiene por el otro, el amor perfecto implica la noche del espíritu, que ya es una prueba superior. La inteligencia deja de comprender, de entender, de ver el porqué. Es una oscuridad sobre el por qué nos casamos. Aparecen dudas sobre el cónyuge, sobre la validez del matrimonio. ¿Habré hecho bien? ¿No será que yo tenía vocación de cura, vocación de monja? ¿No será que yo tenía que haberle respondido ese mensaje, ese llamado, esa carta a esa novia que cuando yo estaba de novio con la que me casé después me escribió? Y aparecen dudas sobre si vale la pena seguir entregándose, sobre si vale la pena hoy seguir. Y junto con estas dudas que pueden venir adentro en el corazón, muchas veces aparecen tentaciones en el exterior. Decíamos que la noche del sentido tocaba el afecto, dejar de sentir, dejar de experimentar emociones. Acá es algo todavía más intenso, es dejar de ver, dejar de entender, dejar de comprender. Y entonces, acá podemos mirar a Cristo en la cruz, y no puse la imagen, pero podemos imaginar a María, porque cuando Cristo estaba en la cruz, Él estaba en la noche más profunda. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? María también en la cruz estaba en la noche más profunda de su fe. Dice Juan Pablo II que el dolor de María en la cruz no era solamente por ver a su hijo crucificado, era porque también ella se sentía como traicionada, porque todas las promesas que Dios le había hecho parecía que eran todo mentiras. Dios le había fallado. ¿Qué había hecho con su vida? Por supuesto que María no adhería, pero esos pensamientos sí venían a su corazón. Y puede suceder entonces en la vida de un matrimonio que aparezca esta noche oscura del espíritu. Es entonces la hora de la fidelidad perfecta a la otra persona, a la decisión de entregarse por completo, a la decisión de ser un don. Esta noche oscura, en esta noche oscura, el amor se termina de purificar. Desaparece toda búsqueda de sí mismo, toda búsqueda egoísta, y queda el amor ágape, el amor transformado, el amor propiamente al modo Dios. A veces se dice, fulanito en modo Dios, un periodista en modo Dios, un futbolista en modo Dios. Bueno, es un poco exagerado, por supuesto, pero acá no es exagerado, porque la caridad de los esposos, cuando llega como don del Espíritu, es modo Dios. Y eso se suplica en oración como Tobías y como Sara. Quiero que dejarlos tranquilos, queridos esposos, porque esto Dios no se los pide a todos. Y alguno de ustedes empezará a rezar desde hoy, por favor, no me pidas esta prueba, Señor, porque no sé si voy a resistir. Cada uno tiene que dejarse llevar por el Señor. Si el Señor permite que sin negligencia de nuestra parte, porque vuelvo a decir, no es lo mismo la negligencia, la pereza, la fiaca, el desamor, que las noches pasivas, si Dios lo permite, es por tu bien.
Es porque tu matrimonio va a salir fuerte. Es porque tu matrimonio va a salir aún más profundamente unido. Es porque la comunión va a llegar a un grado, a un nivel total y absolutamente imposible de imaginar antes. No todos los esposos, entonces, Cristo les pide vivir esta noche, como no a todos los cristianos. Dios nos pide vivirla del mismo modo. Conocemos la historia de Teresa de Calcuta, de Padre Pío. Padre Pío estuvo 50 años con los estigmas, y cuando él experimentaba los estigmas en sus manos y en su costado, su alma estaba en la noche más oscura del espíritu. Por eso Dios puede pedirnos o no. Nos toca estar atentos y saber que puede sobrevenir. Si esto ocurre, tiene un valor redentor, santificador de la persona y un valor también eclesial, porque los sufrimientos de alguien, cuando está unido al cuerpo místico de Cristo, son en beneficio de toda la Iglesia. Esa es la hora del amor completamente gratuito. Llegan a plenitud entonces las tres virtudes teologales en relación a Dios, pero también en su correlativa dimensión conyugal. Dice Ibsemen, al mismo tiempo es una prueba que permite llegar a la perfección de la vida cristiana, es decir, a la perfección de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad en nosotros. Cuando la fe se mantiene, incluso en medio de la oscuridad de la inteligencia, se convierte en fe pura. Cuando los esposos mantienen la fe que han jurado incluso en esos momentos en que ya no perciben las razones de la misma, entonces es cuando su juramento adquiere todo su valor de entrega total. También se produce la perfección de la esperanza, que les hace apoyarse a fin de mantener su entrega, apoyarse el uno el otro, esperar en Dios, pero también esperar uno el otro, como dos ancianos. Esta foto, bueno, no encontré una mejor, pero como dos ancianitos que van caminando y se apoyan el uno en el otro. Así la esperanza se vuelve esperanza recíproca también. Y entonces se mantiene la entrega ya no con el impulso de la sensibilidad y la afectividad, ni con las fuerzas humanas, sino con la ayuda de la gracia de Dios que se les ha dado de una manera irrevocable por el matrimonio y que siguen recibiendo hasta el fin de sus días. Y por supuesto, la perfección del amor, cuando éste continúa dándose al margen de todo apoyo de la racionalidad. Persistir en el amor, incluso cuando ya no comprendamos por qué hemos de amar, es la perfección misma del amor, porque es el mismo amor con que Dios nos ama, un amor sin motivo. Y aquí, para terminar entonces, nos vamos a detener un ratito mirando el misterio de la cruz. Es impresionante cuántas fotos de Juan Pablo II encontramos con él abrazando la cruz. Ese báculo tan particular que él eligió, que llevaba justamente esta imagen de Cristo crucificado, en el cual Juan Pablo II, al principio de su ministerio, lo llevaba con fuerza. Ya en los últimos días, como en esta foto de aquí abajo a la derecha, parece que él se apoya en la cruz. Ya no es él que lleva la cruz, sino la cruz la que lo lleva a él, la que lo sostiene en su entrega. Y esta imagen, si no me equivoco, es de ya no sé si el anteúltimo o el último año de su vida, en anteúltimo año, 2004, en el Via Crucis, en esa celebración donde ya no pudo caminar y donde en la celebración del Viernes Santo le acercaron al Cristo para que lo bese. Así Juan Pablo II, que de muy joven conoció a San Juan de la Cruz, que tuvo también la experiencia del dolor de perder a su madre, de perder a su padre, de la guerra, del comunismo, del atentado, el sufrimiento físico, el sufrimiento espiritual, nos muestra la cruz. Porque como decía San Pablo, líbreme Dios de gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros en cambio predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados. Queridos esposos, en los momentos de oscuridad, en los momentos de noche, que ojalá no le hayan llegado todavía, ojalá les llegue dentro de un tiempo, no sabemos. Alguno quizás ya pasó por todo esto que yo le estoy contando, otros todavía no, y están diciendo de qué está hablando el Padre. Tenemos que estar preparados
Porque como dice hermosamente la canción, una canción que me fascina, de las canciones cristianas más perfectas que se hayan escrito y se pueden escribir, no es en las palabras, ni es en las promesas, donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve todo el universo. No es en las palabras del consentimiento, cuando te casaste ante el altar, joven, radiante, lleno de vida y de esperanza, ni en las promesas que hiciste esa noche, donde la historia de tu matrimonio tiene su motor secreto. Tu matrimonio madura en la cruz. Tu amor matrimonial, conyugal, madura en la cruz. Y es ese amor que mueve el universo. Es ese amor que le da sentido a tu vida, es ese amor que irradias a tus hijos, es ese amor también que santifica a la iglesia. Hay situaciones donde la cruz se revela tan clara, como por ejemplo, como algunos de ustedes ha experimentado, cuando muere un hijo y aparece la noche de la pérdida de un hijo. ¿Cuántos matrimonios de esa noche oscura de la pérdida de un hijo han salido más unidos? O de la enfermedad de uno de los dos. Yo he visto tantos matrimonios que estaban estancados o en crisis y cuando llegó la enfermedad apareció lo mejor de ese amor conyugal. A veces no son enfermedades físicas, a veces son enfermedades psíquicas, son situaciones del corazón del otro. No rechaces la cruz. Simplemente hacé como Juan Pablo II, que se aferraba a esa cruz de metal que simbolizaba la cruz que Cristo ponía sobre sus hombros como cabeza de la iglesia. Y finalmente, queridos matrimonios, esta cruz se manifiesta como una incapacidad de entregarse por completo, porque la entrega total solo va a llegar en las bodas del Cordero. Y discúlpenme que siempre vuelva sobre esto, pero algunos de ustedes en sus testimonios sobre lo que le ha dejado la teología al cuerpo decían: Padre, lo que a mí más me hizo bien de la teología del cuerpo es darme cuenta de que yo no puedo hacer feliz a mi esposo, de que mi esposo no me puede hacer feliz a mí, porque estamos hechos para las bodas del Cordero. Entonces las bodas del Cordero, ese abrazo eterno, esa plenitud de comunión, donde van a ser saciados todos nuestros anhelos, la sed profunda de comunión, allí se van a satisfacer todas nuestras esperanzas. Ahí ya no va a haber noche, sino que todo va a ser luz. Allí va a ser toda alegría, toda plenitud, todo gozo. Esta situación escatológica en la que no tomarán mujer ni marido, tiene su fundamento sólido en el estado futuro del sujeto personal, cuando después de la visión de Dios cara a cara, esta frase maravillosa de Juan Pablo, nacerá en él, en el sujeto humano, un amor de tal profundidad y fuerza de concentración en Dios mismo que absorberá completamente toda su subjetividad psicosomática. Ese amor ya será un amor al modo Dios de manera perfecta. Para prepararnos para el cielo, vamos experimentando aquí en la tierra la purificación, la noche oscura del sentido, la noche oscura del espíritu. A ese Jesús a quien esperamos un día contemplar, abrazar, adorar eternamente, lo vamos a adorar ahora, presente en el Santísimo Sacramento del altar, porque necesitamos que ese Jesús nos haga dóciles a la voluntad de Dios, nos haga dóciles al plan de Dios. Ese Jesús que también la pasó mal, ese Jesús que sufrió enormemente, ese Jesús que cuando estaba en Getsemaní le pedía al Padre: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces ustedes, queridos matrimonios, yo los invito a que ahora también le pidan al Señor que los prepare para la cruz. Si alguno de ustedes está pasando ya por la cruz, que le siga dando fuerza para, tomados de la mano, seguir cargando la cruz. Una sola cruz, los dos. Eso significa ser cónyuges, llevar el mismo yugo. Y ese yugo es la cruz. La cruz que para cada uno tiene una forma diferente. Delante del Santísimo le vamos ahora a entregar toda nuestra vida y le vamos a pedir que Él les conceda en este momento a ustedes todas las gracias que más estén necesitando.
pedirle al Señor esta noche la gracia para poder abrazar esa cruz, para poder amar esa poda que nos va a llevar más cerca de Él, que nos va a permitir vivir con mayor intensidad el amor que ya se nos ha sido dado. No hay más palabras, solamente entregar todo el corazón y abrazar esa cruz que el Señor ha puesto en nuestra vida para acercarnos a Él. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Darme su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Dame serte fiel cuando todo esté oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras, ni es en las promesas, donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve todo el universo. Pongo mi pequeña vida ahí en tus manos, por sobre mis seguridades y mis miedos. Y para elegir tu querer y no el mío, hasta en mi Getsemaní fiel y despierto. Todos. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Concédenos, Señor, la gracia de decirte sí hasta el final, cada uno desde el lugar en que está, desde la etapa de cruz que está pasando, desde el momento del proceso en el que está, pueda decir que sí hasta el final, sabiendo que en el horizonte está la gloria prometida, están las bodas del Cordero, todo nuestro sentido, todos nuestros anhelos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo nos lleva a Él. Si estamos pasando este momento de cruz ahora, que su gracia nos transforme realmente para poder estar más cerca de Él y ser dignos de compartir su suerte. Si carecemos de sentido, si estamos apagados, si no sabemos a dónde vamos, ven Espíritu Santo, ven y transforma nuestra vida, Señor. Tu iglesia te dice, ven. Tu Hijo te dice, ven. Ven, Señor, a transformar este corazón. Ven a elevarlo hasta donde tú quieras, Señor. Ven a darnos de lo que nos pides. Ven a marcarnos el camino. Ven a fortalecer nuestra unión conyugal, Señor. Ven a sanar nuestro matrimonio. Ven a pulir nuestra vida de todos esos vicios, de todas esas manchas que a veces están en nosotros y ni nos damos cuenta, porque estaban en nuestro contexto, en el escenario en que se desarrolló nuestra vida y no las supimos ver, pero ahora estamos delante tuyo, Señor. Delante tuyo todo es claridad, todo es transparencia, todo es luz. Que tu luz, Señor, que tu luz devele, que nos desnude delante de vos, que quede expuesto todo lo que somos delante tuyo para que te lo sepamos entregar, Señor, y que tu luz nos traspase, nos transforme, nos atraviese y nos dé nueva vida. Ven, Señor, a bendecir el matrimonio y la familia. Ven a bendecir la vida de los esposos en preparación, Señor, para las bodas del Cordero. Si ya no es como ayer, si ya no sentimos ese fuego del primer sí, no es ahí donde está el secreto de nuestro llamado, sino en el levantarnos cada día, en cada paso que damos, en cada paso más que damos en cruz, porque en la pasión de Cristo está nuestra salvación, y en abrazar nuestras cruces está la gloria de nuestra vida junto a Él. Vamos a ofrecerles una canción para meditar sobre esto. Cada uno trate de rezarla en su corazón. Si el Señor te está mostrando en tu cabeza esas cosas en donde hay que ajustar, en donde hay que decir un sí más sincero, esa cosa que todavía no te animás a soltar del todo, hoy la soltamos, hoy le decimos que sí. Hoy no nos importa si ya no es como ayer, porque hay un mañana lleno de fuerza de Dios esperando a los corazones abiertos. Me dijo un viejo amigo que ayer habló conmigo, que su vida no es igual, que algo llegado a fallar. Dice que no es lo mismo, que ya no siente igual. Dice que algo ha pasado, siente que se ha estancado. Y dice que ya no es como ayer, que ya no es como ayer, que ya no tiene fe, que le faltan las ganas para poder creer, que ya no puede más, que muy cansado está. Señor, y que le digas pronto qué hacer. Dile que aún es mi hijo, dile que aún lo cuido, pero es que ya ha crecido y que yo más le cuido. Dile que no se olvide, cuenta con su fe, que yo no me he alejado, que solo Él ha cambiado y que yo
soy el mismo de ayer. Ya no es como ayer, que creo más en Él, que tengo sus promesas, pero que venga y las tome pues. Yo le enseñé a luchar, yo le enseñé a creer, aun cuando no me vea, o cuando no se sienta bien. Ya no es como ayer, no es por lo que siente, que tiene que creerme, que siga aún sin verme. Ha madurado más, que un niño ya no es, que día que estoy de acuerdo con él, dile que sí, ya no es como ayer, que sí, ya no es como ayer. Pero aún así Dios no quiere que nos quedemos en esa reflexión. A veces el amor es una decisión que es nada más y nada menos que abrirle el corazón a su gracia, decirle, yo te creo, Señor, yo creo en tus promesas por encima de las mías. Entonces, pensando en nuestro matrimonio, como quizás también en algunos matrimonios de amigos que están sufriendo alguna situación difícil o que se han separado, vamos a cantar esta canción muy pegadiza, muy fácil, muy sencilla, para lograr que romper las cadenas de nuestro corazón y animarnos a decir, Señor, a mí me cuesta creer que mi matrimonio puede salir adelante, que el matrimonio de algunos amigos puede salir adelante, pero hoy decido creer, Señor, en tus promesas, en tus palabras, en tu voluntad, en tu llamado. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Vamos todos. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel un poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en tu misericordia, Señor, más allá de todo. Tu perdón y tu misericordia lo pueden. La misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de mi Señor. Yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de mi Señor. Vamos. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco,
soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Gracias, Señor. Gracias por llevarnos por el camino de la cruz. Gracias por seguir trabajando en nosotros. Gracias por invitarnos a madurar. Sí, Señor. No debemos anhelar épocas pasadas, porque cada día tiene su gracia. Porque en este preciso momento, tu amor, tu fidelidad, tu misericordia nos sostienen hoy y nos van a sostener siempre. Y si en algún momento no sentimos lo mismo que antes, es porque estamos invitados a sentir un amor más puro, más perfecto, más maduro. Gracias, Jesús. Gracias, María, por estar siempre intercediendo por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.